Hola amigos y amantes de la historia del arte en YouTube. Hoy continuamos con estas clases para que nos puedan servir sobre todo de preparación para la selectividad a aquellos estudiantes y para que nos puedan servir un poquito más a todos para conocer algo más sobre la historia del arte. Y lo hacemos hablando de un tema que a mí me gusta mucho, que es el urbanismo y la arquitectura del siglo XIX. Me gusta mucho porque el siglo XIX es un siglo de grandes transformaciones en lo social y sobre todo esto luego se va a trasladar al ámbito urbano, es lo que vamos a ver en ese primer punto. Pero es que además los cambios que vamos a ver afectan a todos los niveles, van a aparecer nuevos materiales y eso hará que encontremos una arquitectura que se adecua a ello. Por eso llega el momento de hablar de los ingenieros arquitectos cuando empecemos a hablar de la arquitectura del hierro y del vidrio. Y aunque ahora vemos que va a haber otro punto, lo último de lo que hablaremos en este tema será de la escuela de Chicago. En este vídeo nos vamos a cruzar el charco para explicar qué es lo que va a acontecer en la arquitectura estadounidense y que va a dar origen a lo que luego serán para nosotros los rascacielos. Hay grandes cambios y es un momento, ya os digo, que crucial dentro de lo que es la historia de la arquitectura y del urbanismo del siglo XIX. El último punto lo vamos a dejar para otro vídeo en un futuro porque por sí mismo puede tener mucho peso y es el modernismo, y ahí nos acercaremos a la figura de Gaudí. Pero antes vamos a ir viendo paso a paso cómo y por qué cambia tanto la arquitectura y cambia tanto el urbanismo a lo largo del siglo XIX. Lo principal es que entendamos que el siglo XIX es un cambio, o sea, es un siglo de un gran crecimiento poblacional. Y el aumento de la población lleva consigo a que tengan que crecer las ciudades, porque además es la época donde el mundo agrario va a ir dando un salto hacia la ciudad. Se producen esos éxodos rurales, crecen las grandes ciudades y todo eso va a llevar a lo que sigue, a que haya que crear nuevos espacios para esa gente que llega a la ciudad, nuevas barriadas y planificarlas racionalmente para que puedan seguir creciendo en un futuro. Por eso, bueno, pues se harán distintos planes de desarrollo urbano. Además, intentando conservar la esencia de lo rural. Y eso va a ser complicado y va a llevar a teorías muy locas, pero muy interesantes. Y lo que os mencionaba antes, los nuevos materiales se van a ir introduciendo poco a poco en esa nueva arquitectura. Bueno, el planteamiento del crear una ciudad que sea ideal y que responda a todas las necesidades de la sociedad no es algo nuevo del siglo XIX. Aquí os traigo algunos ejemplos del Renacimiento. En el Renacimiento hay mucha tratadística y por eso se lleva a dar muchas vueltas a cómo tiene que ser la ciudad ideal. Esta obra, este cuadro, es lo que se ha considerado como el ideal de ciudad, y hay quien cree que es Urbino y que la realiza Piero la Francesca. Y luego teóricos como Antonio de Averlino, Filarete, plantean un modelo de ciudad, como sería Esforcinda, donde el núcleo poblacional se ve rodeado por una muralla o una fortificación que además permite la disposición de estos baluartes con unas torres de vigía para que estén totalmente defendidas y que no pueda acceder nadie a través de estas puertas al interior de la ciudad. Bueno, entra todo dentro de discursos ideales y ciertamente utópicos, y vamos a ver algunos de ellos. El primero del siglo XIX, que es clave porque lo que plantea Ebenezer Howard con la ciudad jardín se va a convertir, así como pone en el acta de fundación del urbanismo moderno, es algo también tirando a loco. Hay ciudades jardín que se van a llegar a plantear, incluso a desarrollar, aunque luego han sido muy modificadas con el paso de los años. La idea de la ciudad ideal es precisamente lo que mencionaba hace un instante. Hay una ciudad vieja, un núcleo poblacional que se ve obligado a crecer, y precisamente para que no se congestione la ciudad vieja y para que no se abandone el campo por la gente que llegaría, se crean conurbaciones, y fijaos que tiene además una distribución en forma de hexágono, ¿vale? Cada uno de los núcleos poblacionales además limitados en cuanto a número, para que en el momento de llegar al tope se pueda seguir desarrollando y continuar con este desarrollo. Fijaos que el hexágono lo que nos permite es ir disponiendo este mismo trazado tantas veces como se quiera.
Todo esto rodeado con industria y sobre todo enmarcado en cinturones agrarios, dejando solo las vías de gran densidad como vías de comunicación con la ciudad vieja o entre las propias ciudades que han ido creciendo. Bueno, entra, como os digo, dentro de lo utópico. Como utópico es también el planteamiento que ese señor, Arturo Soria, hace en Madrid de lo que va a ser la ciudad lineal. Como van a vender la ciudad lineal es con esa frase de ahí abajo: en la ciudad lineal a cada familia una casa, en cada casa una huerta y un jardín. ¿Por qué? Porque volvemos al problema que tenemos. La gente está llegando de los pueblos a la ciudad y hay que hacerles sentir como en el mundo que es conocido. Por eso, bueno, la ciudad lineal lo que permitiría sería, a través de la disposición de todas estas viviendas longitudinalmente, con una calle larga, y ahora vamos a ver que está dispuesta con un espacio para un tranvía, estén comunicados esos pueblos y ya en la locura máxima o en lo utópico, en lo ideal de Arturo Soria, dice que se puedan llegar a comunicar Cádiz con San Petersburgo pasando por las grandes ciudades europeas. Bueno, al final el planteamiento es racional en el sentido de facilitar una comunicación lineal, el poder dar a cada una de las casas su parte de jardín, su parte de huerta, el crear esos espacios, como os decía, con un tranvía que solo lleva una única dirección, lo mismo para los carruajes, y facilitar todo el tránsito. El proyecto de ciudad lineal al final se quedó en apenas 5 kilómetros en Madrid, pero bueno, hay ciertas referencias a lo largo de Europa también a esa teoría. En las que son más importantes y que quizás hayáis disfrutado de ellas está la renovación de París, gracias a Haussmann. Haussmann lo que plantea es que el viejo París tiene que ser renovado o dotándole de grandes espacios, plazas y sobre todo grandes avenidas. Y eso es lo que él va a hacer, para lo cual va a llegar a derribar más de 19.000 edificios y construirá posteriormente 34, 35.000, que además en un estilo muy característico, con esos techos o esos tejados inclinados, esos muros crema. Y a Haussmann no le tiembla el pulso. Haussmann incluso va a llegar a tirar la casa en la que nace, ¿no? Él no es un sentimental para esto. Y lo que hace es continuar un deseo de otro señor, Napoleón Bonaparte, que vino a decir desde su exilio en Santa Elena que si hubiese tenido tiempo, básicamente resumo, uno buscaría en vano la vieja París, nada quedaría de ella más que vestigios, porque la habría modernizado. Haussmann trabaja para Napoleón III, ¿vale? Y hace la nueva París. Dota también de grandes espacios, de jardines, plazas, y el ejemplo pues es esta Place de l'Étoile, donde encontramos el Arco del Triunfo y cómo en torno a ella se distribuyen 12 grandes avenidas. Fijaos el ancho de estas calles que rompen con ese París más viejo. En el caso de España tenemos planes, el plan Cerdá, del Ildefonso Cerdá en Barcelona quizá es el más conocido. La ciudad vieja de Barcelona es esta que tenéis aquí, y Barcelona crece mucho. Barcelona duplica su población a lo largo del siglo XIX por dos razones. Primero, por el comercio portuario, marítimo, y por la industria textil. Y ese crecimiento lleva a hacer una planificación racional en la que se plantea que un crecimiento con un plano ortogonal puede permitir que la ciudad crezca de forma coherente a lo largo del tiempo y en función de las necesidades. Eso con dos grandes vías diagonales además que permitan la entrada y salida de una forma más rápida de la misma. Además, Cerdá también plantea en un primer momento que la ciudad esté llena de zonas verdes. ¿Pero qué ocurre? Que, bueno, pues al final estos edificios que plantea separados con espacios verdes en su interior, pues si les dota de mayor superficie constructiva, pues se gana un espacio de habitabilidad, y eso hace
que se opte por esta solución, que es la que encontramos actualmente, con manzanas totalmente cerradas, con una solución también que es muy interesante, que son la de los chaflanes, ya que permiten la apertura de pequeñas placitas en cada confluencia de las calles. Barcelona al final es una ciudad en ese sentido urbanísticamente, bueno, pues aburrida, monótona, pero le permite lograr ese objetivo, que es tener un crecimiento ordenado y racional. Teorías, ya os digo que del ámbito urbanístico hay muchas, pero por ir avanzando vamos a meternos ya en concreto cómo luego la arquitectura se va a adaptar a estos espacios. Y estamos hablando de qué es la arquitectura de los nuevos materiales, ya que se está produciendo la revolución industrial, y con la revolución industrial llegan materiales como puede ser el hierro fundido, el hierro colado, que transforman sustancialmente, y ahora explicamos el porqué y la manera de construir. Junto a estos nuevos materiales, el desarrollo de las ciudades que hemos visto va a hacer que sea necesario la construcción de nuevos edificios, pero es que además las mejoras, pues la aparición del ferrocarril va a hacer necesaria la construcción de esas estaciones, de crear puentes para que los trenes salven las vaguadas del terreno. Es decir, se va a hacer una arquitectura funcional, adaptada a las necesidades para las que se crea, y eso se va a dejar sentir. Por eso, bueno, pues los nuevos materiales que se utilizan fundamentalmente son el hierro que hemos mencionado, el vidrio y cemento armado. Tienen grandísimas ventajas constructivas, desde la producción, que se va a hacer en masa con un coste más bajo, al transporte, ya que nos va a permitir que un hierro fundido en los altos hornos de Vizcaya se traslade ya en su forma final desde la fábrica hasta donde tiene que ser ensamblado. Y eso facilita la labor constructiva. Por otra parte, los nuevos materiales van a ser recuperables. Con fundirlos se les puede dar un uso posterior. Y una de las ventajas que van a tener estos nuevos materiales es que, al ser más ligeros y poder ser mucho más grandes, estamos hablando de grandes vigas, van a poder abarcar un espacio mucho más amplio sin necesidad de poner elementos sustentantes en el medio. Por tanto, lo que nos va a permitir es ver grandes espacios diáfanos. Un ejemplo de esto, de la utilización del hierro, puede ser este puente de Coalbrookdale, el Iron Bridge, donde, bueno, este es el primer puente de hierro hecho en la historia de la arquitectura, donde, bueno, pues observan las ventajas que tiene, la flexibilidad del material y la no necesidad de colocar soportes intermedios. Y un gran arquitecto, ingeniero, Thomas Telford, va a llevar esto también a su máxima expresión años más tarde, en Gales, con ese puente colgante de Menai. Ahí tenéis un poco de lo que sería el esquema constructivo, pero se ve la grandísima amplitud que puede salvar gracias a este sistema de tirantas y sin la necesidad de ningún apoyo. Esto es lo que van a permitir los nuevos materiales. Luego encontramos ejemplos más pequeñitos, pero que son muy característicos de lo que conocemos como la arquitectura del hierro y el vidrio en estos invernaderos. Tenéis ejemplos, el de Roll en París, el Jardín de las Plantas, el Palm House de Decimus Burton en Londres. Y luego, sobre todo, y porque tenemos cercana alguna que mantiene este estilo, las estaciones de ferrocarril son ejemplo de lo que antes mencionaba. Todo lo que serían las plataformas para el tren no necesitan tener soportes intermedios y se pueden abrir estas grandes arcadas que simplemente se sustentan en los extremos gracias a los nuevos materiales como el hierro. Ahí tenéis la Gare du Nord en París y el Temple Smiths de Bristol, pero que han sido muy modificadas, ¿vale? Con el paso de los años, porque se han ido adaptando a, bueno, pues a los cambios estructurales y a las necesidades del transporte. Otra cosa que va a ayudar mucho a la nueva arquitectura son las exposiciones universales. Aquí os he puesto este señor ahí, Escurro, que fue la mascota de la Expo 92, ¿vale? Para que os fijéis ahí el concepto. Las exposiciones universales hasta hace bien poco, donde se empieza a hablar de la sostenibilidad y de la recuperación de los edificios que se hacían
eran espectáculo puro. Eran edificios, casi podríamos decir, de usar y tirar. Terminada la exposición, se desmontaban y se salvaban uno, dos o tres de toda esa expo. En el caso del Crystal Palace, es un ejemplo de arquitectura de hierro y vidrio fantástica, con unas galerías de más de 450 metros de longitud, que fue destruido, bueno, pues en el 36, y uno de los edificios que más llama la atención en la Expo Universal de París de 1889, en la que luego vamos a ver la Torre Eiffel, es la Galería de las Máquinas. Fijaos cómo lo que hablábamos antes, estas grandes vigas de hierro, permiten que la anchura y el espacio que cubren sea de 115 metros. Es una barbaridad, ¿vale? Pero esto se debe fundamentalmente a esos nuevos materiales. La Galería de las Máquinas va a ser demolida en 1911, no así la Torre Eiffel que os digo que hablaremos luego. Entre los grandes maestros de esta arquitectura del hierro encontramos a Henri Labrouste, que va a hacer dos bibliotecas fantásticas, la Biblioteca de Santa Genoveva y la Biblioteca Nacional. En cualquier caso, dos espacios donde daría gusto estudiar, mucho más bonitos que el Dota, y con algo que es fundamental, y es la presencia de luz en su interior. En la Biblioteca de Santa Genoveva veis esos grandes vanos que permiten una luz unitaria y sobre todo el espacio diáfano con unos soportes en hierro que tienen un diámetro de apenas 30 centímetros. Eso nos da esa sensación de espacialidad que podemos observar en ambas. En la Biblioteca Nacional de París, además, con esta apertura de los óculos en los tejados para que penetre aún más luz si cabe en el interior, ¿vale? En cualquier caso, fijaos las posibilidades que nos da el hierro. Y la obra más relevante a nivel internacional de esta nueva arquitectura es la Torre Eiffel. Y la Torre Eiffel hay que entenderla como arquitectura espectáculo, porque no tiene ninguna función. En su construcción es casi, su objetivo es ser el clavo, el referente de esa expo, que atraiga a la gente a la zona donde se realiza la propia exposición, y no tiene una función. Luego, más tarde, bueno, pues se le va a poner esas antenas de telecomunicaciones. Tiene 300 metros de altura desde su base, un poquito más con esa antena que os mencionaba ahora. Y sobre todo, bueno, pues parte de estos grandes arcos parabólicos que son los que la sostienen. Y hago referencia a los arcos parabólicos porque volveremos a hablar de ello cuando hablemos de la obra de Gaudí. Ya os digo que no nos entretenemos mucho en las obras porque lo que intentamos es hacer un recorrido por la arquitectura. Por acercarnos a esa arquitectura, también en nuestro ámbito, en España, contamos con bastantes ejemplos variados y muy buenos. Uno de ellos es el Palacio de Cristal de Ricardo Velázquez Bosco, maravilloso, una presencia de luz en el interior, bueno, pues que se debe a estar prácticamente hecho todo en cristal y apenas la presencia del hierro es mínima, como veíamos en los invernales anteriores. Tenemos también como ejemplo de estación de tren, la que tenemos más cerquita, Atocha, y los mercados. Mercado San Miguel, que ha sido muy restaurado, el que tenemos al lado de la Plaza Mayor, otro ejemplo de arquitectura del hierro y del vidrio, ¿vale? Con soportes nuevamente muy finitos, estas pequeñas columnas, o el Mercado de Valencia, el Mercado Central de Valencia, que es un ejemplo maravilloso de este tipo de arquitectura, ¿vale? Con muchísima luz igualmente. Bueno, y por ir cerrando este epígrafe, vamos a hacerlo con la Escuela de Chicago. Como os decía, vamos a dar un salto, nos vamos a los Estados Unidos y vamos a entender qué es lo que pasa allí en la construcción. Y para entender la Escuela de Chicago tenemos que partir de lo siguiente. La ciudad de Chicago se quema en 1871, un gran incendio devastador, y los arquitectos del momento aprovechan para hacer una gran crítica a la arquitectura tradicional. Si ese incendio ha sido tan devastador es porque la arquitectura no responde ante esas inclemencias o ante estos desastres. ¿Qué se puede hacer? Utilizar los nuevos materiales, ¿vale?
Tiene una gran ventaja y es que en Estados Unidos no hay una tradición arquitectónica porque Estados Unidos es un país, permitidmelo, sin gran tradición. Es un país moderno, ¿vale? Finales del siglo XVIII. Entonces, eso, en lugar de ser algo malo, lo toman como ventaja porque no hay que mirar a nada del pasado, ¿vale? No hay esos referentes y esos referentes a veces limitantes, como ocurre en Europa. Entonces, bueno, todo esto junto a algo que es importantísimo, que es la invención del ascensor moderno. Os he puesto la fecha de Otis, la gran empresa de ascensores del mundo, que empieza a funcionar en 1853, pues para hacer que se vayan a desarrollar edificios en altura. Uno de los problemas que tienen los rascacielos, que ya os menciono ahí, es precisamente la dificultad de romper el ritmo de ventanales en esa altura. Bueno, el padre de esta escuela de Chicago es William LeBaron Jenney, que en esta obra, en la Home Insurance Building, pues va a resumir, que está demolida, ¿eh? Muchos de los edificios, o algunos de los edificios que vamos a ver, los vemos en su momento porque han sido o modificados o destruidos con el paso del tiempo. Va a resumir, decía muy bien, lo que van a ser sus características y su innovación. LeBaron Jenney utiliza el cemento armado y esto le va a permitir, sobre todo, elevar el edificio mucho más de lo que se hacía anteriormente. Los nuevos sistemas de cimentación irán permitiendo el crecimiento en altura de los edificios. Además, os decía, la aparición del ascensor es crucial. Sin ascensor, nadie va a querer vivir aquí. Por tanto, el ascensor condiciona también el desarrollo en altura de los distintos edificios. Y luego os he puesto algo que a ver si lo sé explicar bien, y es que en sus fachadas él las plantea como un esqueleto de acero con estos grandes ventanales. Y esto, os pongo, es el preludio del muro cortina, que es algo que se utiliza y es muy propio de la arquitectura moderna, porque el muro cortina es un sistema de fachada autoportante. Eso quiere decir que se sostiene por sí misma, muy ligera, elimina esa carga del resto del edificio porque se hace independiente de la estructura y se ancla simplemente y de una forma sin generar grandes pesos a la estructura del propio edificio. Por tanto, bueno, pues es un sistema que será utilizado en un futuro. Junto con LeBaron Jenney, que os decía es el padre de la escuela de Chicago, vamos a tener al que va a ser gran referente, que es Louis Sullivan, que va a trabajar en sus obras más importantes junto a Adler. Adler es un alemán y además tienen dos conceptos muy distintos de la arquitectura. Adler casi la plantea como negocio y os he puesto una frase que nos puede servir muy bien para entenderla, porque él dice que los edificios, además de que para, bueno, pues para que haya gente dentro, dice, pueden servir para hacer inversiones por beneficio, es decir, plantea la arquitectura como un negocio. Ese que tenéis ahí es el Wainwright Building, también en Chicago, las obras que estamos viendo son en Chicago. Son edificios que, como veis, bueno, nos pueden resultar parecido a lo que estamos acostumbrados a ver, porque al final estructuralmente responden a un modelo ya muy habitual para nuestros ojos, pero que son un gran paso, son un gran hito en la modernidad de ese momento. Y dentro de lo que sería la obra de Adler y Sullivan, el edificio que además tiene la etiqueta, porque nos puede caer en la EBAU, más destacado es el Auditorio de Chicago. El Auditorio de Chicago lo hace partiendo ya de algún referente, como puede ser un edificio que vamos a ver de Henry Hobson Richardson después, y es el tipo de edificio que conocemos como edificio de hombros, donde se levanta una torre en alguna de las esquinas que funciona casi como cabeza. Tiene un zócalo inferior de unos 8 o 10 metros de almohadillado, sobre el que se elevan, bueno, pues esta estructura que mantiene un ritmo constante a lo largo de todo el edificio, con esos arcos de medio punto, que es lo que nos puede recordar al edificio que ahora vamos a ver. Uno de los grandes problemas que tiene la arquitectura, y lo vemos también en este edificio Carson de Chicago, es precisamente cómo romper el ritmo de los ventanales y crear algo más decorativo. Pero es algo que por el momento, bueno, pues no se va a lograr. Os decía que dentro de las influencias que va a tener Sullivan en el edificio anterior estarían esos almacenes Marshall de Henry Hobson Richardson. Hobson Richardson se forma en Europa y dará lugar a un estilo, hombre, que tiene un nombre excesivamente pomposo,
que es el neorrománico richardsoniano. Es un poquito exagerado, pero bueno, ahí veis que tiene semejanzas, el almohadillado que os decía, esos arcos, esa utilización de arcos de medio punto que pueden tener que ver con lo anterior. En fin, por no alargarnos mucho más, lo vamos a dejar aquí. Espero que hayáis tenido un recorrido que os pueda servir para comprender mejor la arquitectura y sobre todo el urbanismo del siglo XIX. Y en un futuro volveremos con un vídeo sobre el modernismo, hablando de Gaudí, pero no solo de él, de Víctor Horta y de todos los movimientos europeos. Pues nada más, como siempre espero que os haya gustado y que os haya podido resultar interesante.